Como tema es por la fe, Abraham. Mirando el versículo 8 y dice, obedeció. Amén. Por la fe, Abraham obedeció. El verso dice, por la fe, siendo llamado, Abraham, siendo llamado, obedeció. Podemos entender esto, que está registrado en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, capítulo 12. ¿No? Aunque antes ya Dios le había llamado. Pero ¿cómo podemos entender cuando usted va al libro de Hechos? Que dice que un hombre llamado Saulo de Tarso iba, ¿no?, con cartas, ¿no?, para tomar preso a todos los creyentes de Cristo, cuando de pronto una luz más potente que la del mediodía lo alumbró, lo rodeó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice la Escritura que este hombre respondió y dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice que la luz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, mire, no vemos que Saulo se asustó, vamos a decir, se sorprendió de escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que Saulo era un fariseo. Y al decirle un fariseo, le estoy diciendo que era un hombre que escudriñaba la palabra. Pero él no tenía todavía un verdadero encuentro con Dios, con el Señor Jesucristo, con Dios. Entonces él, con su conocimiento religioso, él pensaba que estaba agradando a Dios. ¿No? Pero no se sorprendió porque él conocía que Dios había hablado en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, y también Dios había hablado con voz audible, así como yo le estoy hablando, pero una voz más potente. Usted puede entender esto. Solo que usted preste la debida atención, abra su corazón. Recuérdenme su nombre, niña, usted sí. Jamila Umbría Álvarez. Camila. Jamila. Ya, Jamila Umbría Álvarez. Bien. La veo a ella, por eso le llamé la atención, porque ella me está prestando atención. Porque ella antes me llamó y me dijo, dígale al pastor que dónde hay para mi edad, para recibir. Es verdad. Vamos a decir, no trato de justificar nuestra manera de enseñar. Solamente en la escuela dominical se hace separación de clase, pero hoy es un culto normal. Pero si usted presta atención, Jamila me dijo. Jamila. No, solo que es que nosotros estamos mal enseñados. Ustedes son de Venezuela,
Pero aquí los ecuatorianos, yo cuando fui a la escuela, me dijeron que la J es J. Pero ahora hay lo que tienen su nombre de, con la J, se dice, ¿cómo pronuncia? Como Y. Jesús, no, o así, no, es Jesús. Entonces por eso, así misma, traté de expresarme despacio, ¿no? Pero, escúcheme, en la Escritura vemos que cuando Dios hablaba al pueblo, Él mandaba a reunirse toda la familia, chicos y grandes, hombres y mujeres. Ahí estaba, ¿no? Porque vamos a decir, Dios tiene ese poder, esa capacidad para llamarnos la atención, a captar nuestra atención. Pero yo estaba hablando sobre Saulo, que no se asustó. Él escuchó una voz. Si usted va al libro histórico de la Biblia, usted va a ver que los que andaban con Saulo se asustaron, pero Saulo no. ¿Por qué? Porque él había escudriñado las Escrituras. Pero en la Biblia también encontramos en el Antiguo Testamento cuando Dios habló al pueblo en el monte Oré, y el monte humeaba y la tierra temblaba, el monte temblaba, y el pueblo dijo: no queremos escuchar la voz de Dios, háblanos tú, Moisés. Y Dios hable contigo y tú nos transmites. Dios había hablado a Abraham. Cuando Dios había hablado, ya la Biblia nos da referencia que había hablado a otros, usando aquellos hombres que Dios había levantado. Amén. Podemos decir que si usted abre Génesis, en el capítulo 5, miren lo que dice Génesis capítulo 5, y si usted medita a leer, usted llega a la conclusión es Génesis 4:26, y mire cómo dice. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mire, hemos leído ese versículo, pero si nosotros meditamos, nos vamos a dar cuenta que ya había, vamos a decir, la humanidad se había desarrollado. Había muchas familias que se habían desarrollado. Los primeros fueron Adán y Eva, y la Biblia enseña que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero el primer hijo de Adán fue Caín, el segundo Abel. Y hay personas que se preguntan: ¿y cómo es esto? Para que se desarrolle, quiere decir que hubieron ya otras personas, ¿no? No, la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijos y tuvieron hijas, ¿no? Entonces vamos a decir
Caín mató a su hermano Abel. La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo que vino a ser Set, que quiere decir sustituto. Eso entendió Eva, porque Caín había matado a su hermano Abel, entonces al Dios a darle un hijo llamado, o sea, le pusieron el nombre de Set, que significa sustituto. Entonces Eva entendió que Dios le había dado eso para reemplazar al que había muerto. Pero al leer el versículo 26 del capítulo 4 de Enos, en ese versículo la Biblia nos enseña que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Enos y muchos que conocían a Enos empezaron a predicar la palabra de Dios, haciéndole entender que había un Dios todopoderoso. Entonces los hombres empezaron a invocar al nombre de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la Escritura enseña: ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies sobre los montes en los que predican o anuncian las buenas nuevas. ¿Te ves cómo Dios nos ha hecho con un par de orejas, oídos, no? No como la gente dice, que entra por aquí y sale por acá. No. Entra por ambos oídos y debería bajar al corazón. Pero he dicho esto para hacer comprender a ustedes, mi hermano, que cuando Dios llamó a Abraham, tampoco Abraham se sorprendió. No, porque ya había pasado algunos años, siglos, donde se escuchaba la predicación de la palabra de Dios. Tanto que la Escritura nos enseña que, viendo Dios que el corazón del hombre estaba inclinado hacia lo malo, entonces decidió, ¿no?, como quien dice, traer un juicio para aquella humanidad en aquellos días o generación. Por eso podemos considerar lo que dice Hebreos 11, 8. Y por la fe Abraham obedeció, mire. Pero ¿cómo dice el versículo? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En la persona hay un concepto errado. Las personas piensan que conocen a Dios. Otros piensan que Dios le escucha su oración o su petición. Pero la Biblia, que fue escrita para nuestra enseñanza, dice que Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios
y hace su voluntad. A este oye. Entonces, mire, nosotros como creyentes, si no hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos escucha. Porque Dios dice que su yugo es fácil y ligera mi carga. su carga. No tenemos que tener un letrero que dice, soy cristiano. No necesitamos ponernos una camiseta que a veces las iglesias evangélicas le marcan con un versículo bíblico. No. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. Esto está hablando de una conducta, de un caminar de acuerdo a la palabra, porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Prepara al hombre, capacita a la mujer, al niño, a la niña, porque Dios no hace acepción de personas. Pero como decía, no todos conocemos la voz de Dios, o no todos hemos tenido esta experiencia de escuchar la voz de Dios, pero la voz de Dios está aquí en su palabra. Y cuando usted conoce esta palabra, entonces Dios tiene libertad para tratar aún de una manera sobrenatural. La Biblia nos habla del pequeño Samuel, que el nacimiento de Samuel es algo así sobrenatural. La madre, que no era madre en ese tiempo, era estéril, y ella sufría porque era afrentada por su rival, ¿no?, llamada Penina. Y ella un día hizo un voto en el templo y dijo para Dios, Señor, si tú quitas esta afrenta de mí y me das un niño, yo te prometo consagrarlo para ti, entregárselo a ti. Y la Biblia enseña lo que Dios hizo con Ana. Cuando regresó de Jerusalén, a los 2 meses, podemos decir que Ana concibió y quedó embarazada. Y a los 9 meses dio a luz. Como los judíos tenían la costumbre de cada año ir a Jerusalén, donde estaba el templo, Elcana, el esposo, preparó el viaje, pero Ana no fue, se quedó criando al niño, ¿no? Y después de criarlo, hemos dado cierta idea, ¿no? Hermana, ¿cómo? Recuérdenme su nombre. Cecilia. Cecilia. Se me hace más fácil Cecilia. Que Jamila. ¿Y cuál es el otro nombre de ella? Esther. Esther, más fácil. Jamila Esther. Sí. Entonces ya sabe, cuando yo la llame Esther, Es contigo. Y esta lo trajo escrito. ¿Y esa niña? ¿Cómo se llama? Hadai. Hadai. Victoria. 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 Más fácil. Esther y Victoria. Bien. Como decía, el pequeño Samuel dice que fue llevado al templo donde estaba el sacerdote Elí. Después de detectarlo, quitarle el seno, la madre, ¿no?
hemos dicho que es posible que de 2 a 3 años lo fue a dejar, ¿no? Porque ya con 4 años se ve feo que un muchacho esté ahí, ¿no? Pero bueno, y dice que una noche Dios, o una madrugada Dios llamó Samuel, y Samuel se despertó y fue donde el sacerdote Elí, y le dice: heme aquí, ¿para qué me llama? Y le dice Elí: yo no te he llamado, anda, acuéstate. Y así fue por 3 ocasiones. Solo que en la tercera ocasión, Elí entiende que es Dios quien está llamando. Ahora, ¿por qué entiende? Bueno, la Biblia nos da orientación en cuanto a la crianza de Elí con sus hijos, donde el pueblo murmuraba de la conducta de sus hijos y Dios había enviado a un profeta para amonestar al sacerdote Elí. Entonces eso le hace reflexionar a Elí y entiende que es Dios llamando al joven Samuel. Entonces la cuarta vez le aconseja a Elí a Samuel que si escucha otra vez, diga: habla porque tu siervo oye. Entonces, mire, aquí vemos cómo Dios habló con voz audible, ¿no? Entonces, dice que Dios llamó a Abraham y él obedeció. Entonces, la importancia de la fe acompañada de la obediencia. Porque a veces, usted ha visto en los hogares, ¿no? La mamá llama al niño y el niño oye pero no obedece. Y a veces piensa que así mismo debemos tratar el asunto con Dios, y no es así. Así que la fe y la obediencia son inseparables, como lo son también la incredulidad y la desobediencia. Miren en el capítulo 3 de Hebreos lo que dice en versos 18 y 19. Capítulo 3. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos ¿Tiene una Biblia? que desobedecieron? Sí. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mire, el verso 18: ¿a quién le juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso, en el verso 7, ¿qué dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación En el desierto. Porque se está haciendo muy común congregarse, pero hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es el propósito? Para que aquí haya un pastor. Si la Escritura nos enseña, pongamos, si usted va al libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 7. Y él mismo constituyó. Por favor, vea lo Pero que a dice. cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. ¿Está viendo? Lo que la Biblia nos enseña, El mismo. ¿no? Yo como pastor me preparo, ¿no? Esto que estamos hablando aquí ya lo hemos hablado en otras ocasiones sobre la fe y hemos hablado de la fe de un día Jesús está en una casa, esa casa está llena de personas y dice que 4 hombres traían a un paralítico. Pero la casa estaba llena, no podían donde caber una persona más, no podían entrar, la puerta estaba colmada de personas, la ventana. Pero ¿qué hacen estos 4 hombres? Dice que se suben al techo, abren un boquete y por ahí bajan al paralítico. Y miren lo que dice Marcos capítulo 2, Ver la fe de ellos. verso 4, 5 y 6. ¿Qué dice ahí? Marcos 2, 4, 5. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Gracias, mi hermano. Entonces usted ve, pero ¿qué dice el verso 5? Mire, Al ver Jesús la fe de ellos. al ver Jesús La fe de ellos. la fe de ellos, no la fe del paralítico. Por eso es importante que la fe esté acompañada de la obediencia. ¿Está entendiendo? Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Perfeccionarnos, ser mejores cada día. Porque cuando usted obedece, entonces las ventanas de los cielos son abiertas y vienen las bendiciones en las diferentes necesidades. Porque Juan, ¿qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, tenga paz. Entonces Dios quiere pero si usted y yo no obedecemos o hacemos por parte, no haga así, no. Dice que Abraham, siendo llamado, obedeció, saliendo sin saber a dónde iba. Pero Dios, ¿qué quiere de usted y de mí? Lo mejor. Amén. Porque entonces, la gente, pongamos aquí, nosotros tenemos del 2007, 15 años. ¿Qué pasa? Que
hemos ganado alma para Cristo. Cuando decimos que hemos ganado alma para Cristo es que esa persona no conocía al Señor y se entregó. Mayormente estas personas lo hemos ganado en el hospital, personas que estaban enfermas entregaron su vida a Cristo. Han llegado aquí personas que son creyentes, pero ya vienen con otra doctrina. Cuando la doctrina es una sola. Pero si usted no conoce la palabra, porque no todo el que me dice Señor, Señor, no es el que, Señor, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí está la voluntad. Amén. Por eso es importante que nos volvamos a la palabra. Pongamos días atrás, vinieron dos familias aquí, llegaron ahí, se sentaron aquí, otros pasaron por acá, ¿no? Creo que tuvieron como 15 días y dejaron de venir. ¿Pero por qué? Eran de otra congregación. Eran de otra congregación. Sí, pero ¿por qué? Tenían otra doctrina. Bueno, como dice la hermana, pero porque no conocen la palabra, Están fundamentados. no están fundamentados. Entonces, las personas que vienen aquí quieren ver esta sala llena, pero no es así. La Escritura dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque multitudes seguían a Jesús. Pero ¿qué enseña la Biblia? Vosotros me buscáis porque comiste y os saciaste. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, las personas que ven aquí, 2, 3, 4 personas, dicen, ¿cómo va a estar el Señor? ¿Pero qué dice la Biblia? Donde están 2 o 3. Ahí está el Señor. Ahora, ¿qué quiere hacer el Señor con esos 2, con esos 3? Bendecirlos. Amén. ¿No? Usarlos. Amén. Y donde viven, ellos resplandecerán como luminares en el mundo, como dice Filipenses capítulo 2. Mire cómo dice el versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me gozo porque, no, ya les digo, estoy hablando, yo preparo un mensaje, un bosquejo, pero Dios conoce su necesidad, Acuérdense que leímos allá en el libro de Marcos capítulo 2, pero ¿se acuerda usted, mi hermana Magali, que leyó el verso 6? Dice que ahí estaban los fariseos que cavilaron. Entonces así hay creyentes que tienen un espíritu de fariseísmo, o sea, religioso, ¿no? Empiezan a cavilar. ¿Qué dijo Jesús? Viendo la fe de los hombres que traían al paralítico, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos dicen que cavilaron. Este hombre blasfemia, porque solamente el que puede perdonar pecado es Dios. Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, le dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados.
Yo creo que más fácil es que el paralítico con el tiempo podía sanarse, porque la ciencia se ha multiplicado. Conozco a un hermano pastor, mi familia conoce, él tenía un problema de cojera, le habían pegado un tiro, entonces caminaba así. Se fue a Estados Unidos y hoy le han hecho una operación y camina normal. Pero perdonar pecados solamente Dios. Así es. Y la Biblia enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Porque usted puede sanarse de una enfermedad, de un cáncer, pero va a morir. Pero cuando usted viene a Cristo y lo recibe a Cristo como su Salvador, Él perdona sus pecados y le da vida Y vida eterna. y vida eterna. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿no? Aquí no es que estamos buscando llenar la silla de personas para hacer número, no. Estamos buscando que las personas que lleguen aquí reciban la palabra. Y sea que el Señor nos llame o Él venga, podamos irnos con Él. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque ese es el Evangelio de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la importancia de la fe acompañada de la obediencia. ¿Qué dice el verso 9 de Hebreos 11, perdón? 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, por la fe habitó como extranjero. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche bien. Abraham sabía. Por eso él no se preocupó. Sabía que esa tierra era la tierra que Dios le había prometido. Pero él, ¿qué dice la Escritura? Que él habitó como extranjero. Porque el verso 10 que dice, porque esperaba La ciudad. que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la nueva Jerusalén. Es como hoy que dice, ¿no? A veces hay creyentes, ¿no?, que son tiernitos, entonces están llenos de afán, ansiedad, buscan esto, buscan este otro, dejan de servir a Dios. ¿Por qué no viene, hermano? Es que tuve que ir a trabajar. Cuando, ¿qué dice Dios? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. No, mire cómo están las provincias de la sierra como de la costa, preocupadas por la delincuencia. Pero ¿qué dice Dios? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, porque ha puesto a Jehová como tu esperanza, como tu auxilio, tu abrigo, tu protector. Entonces, no, Dios no es hombre para que mienta, Dios es hombre para que se arrepienta. Sí, vamos a trabajar bien, ¿no? Pero nuestra confianza no está en lo terrenal, no está en el negocio, no está en los bienes, en la casa. No,
nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted obedece, cuando usted, esa fe, porque la fe sin obra Es muerte. es muerta, mire. Porque usted dice que tiene fe, entonces muéstreme su fe. A través de las obras, ¿Y cómo se muestra la fe? A través de los hechos, de los hechos, de las obras. Entonces, no, acciones. usted viene al templo, participa de las actividades, no. Entonces, la fe es acompañada de las obras, como decía, porque Abraham obedeció. Un día Dios le dice a Abraham: quiero que sacrifique a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22, miren lo que dice el verso 1. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y anabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ya, gracias mi hermano. Usted ve, pero ¿por qué pedí que leyera? Porque aquí vemos la obediencia. Dice que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Muy de mañana, miren. Nosotros a veces tenemos programas que aprovechamos, como el carnaval hicimos un ayuno, ¿no? Fue un ayuno de bendición. Fue, ¿por qué? Porque así como estamos así, llegó una familia, la familia del hermano Otto Arce. Vinieron 3 jóvenes, ¿no? El hermano Freddy. Y bueno, fue un ayuno de bendición. Entonces, a veces la iglesia tiene que programar vigilia, ayuno, ¿no? Evangelismo, a veces, ¿no? Salir a la calle, predicar la palabra. Pero algunos se excusan o se escudan. No, yo tengo que trabajar. Con la pandemia nadie salía. Nadie salía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a veces no hay una verdadera conversión. Escuche bien, porque la verdadera conversión la encontramos en la palabra de Dios. Dice que este hombre llamado Zaqueo, ¿no? La gente lo criticaba, murmuraban de Zaqueo porque como él era cobrador de impuestos, cobraba más de lo que estaba estipulado en la ley. Pero Zaqueo no era creyente, pero por ahí pasó Jesús y Zaqueo, que era pequeñito, quería verlo a Jesús y no podía porque la gente lo tapaba. Dice que corrió y se trepó un árbol sicómoro. Y mire, era rico este hombre, pero al hacer eso, él, ¿qué está denotando? ¿Qué estaba
mostrando el deseo de conocer quién era Jesús. Entonces, cuando la iglesia marca un trabajo y usted no participa en ese trabajo pudiendo, porque yo estoy de acuerdo si usted trabajara para una empresa. Escuchen bien, porque en la empresa usted no le va a decir al jefe de la empresa: jefe, o al dueño de la empresa, yo no voy a poder venir mañana porque tengo un ayuno. Ah, no viene, entonces ya no venga. Porque así hay gente que quiere trabajar. ¿Comprende? Pero si usted tiene su negocio, oiga bien, si usted tiene su negocio, que usted es su mismo jefe, ¿no? Por eso entienda lo que estoy hablando. ¿Qué dije? En la pandemia, la gente ni salía. Y los que tenían negocio, casi cerraban los negocios. Pero cuando usted, no, porque Dios quiere que usted sea partícipe, como leyó allá, creciendo en todo en Cristo, que es la cabeza. Entonces, usted ve a Zaqueo, que la gente lo criticaba, murmuraba, pero cuando él se entrega al Señor, porque Jesús le dice: Zaqueo, baja, es necesario que yo esté hoy en tu casa. Dice que Zaqueo bajó a prisa y fue y preparó su casa y preparó una comida para el Señor. Y ahí la gente dice: pero Zaqueo está comiendo con Jesús y ese hombre así, así. Ahí dice Zaqueo: Señor, si en algo defraudé, le devuelvo cuadriplicado. Es que ahora este hombre tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Cuando usted tiene un verdadero encuentro, oiga, hay un cambio. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero si usted no da lugar a la palabra, si usted empieza a hacer como los fariseos que cavilaron, puede ser que el pastor se mate hablando, pero no, usted si piensa así es porque no ha tenido un verdadero encuentro, porque la Escritura que enseña: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando usted le recibe al predicador la palabra, por eso decimos: abra la Biblia, mire lo que dice, medite, analice. Entonces, ahí usted va a recibir la palabra, ¿no? Por eso, si oyere hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe. certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Mire, ¿qué espera usted de Dios? ¿Qué esperamos de Dios? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, que el Señor cambie nuestras vidas, que mejore nuestras vidas, nuestra situación, ¿no? Que si estamos enfermos, que el Señor nos sane. Si estamos pasando por problemas económicos, que el Señor mejore nuestra economía, porque ¿qué dice la Biblia? Mío es el oro. Miren lo que dice Ageo 2:8.
profeta Ageo. Y el verso 9, creo que el verso 9 dice, mío es el oro y mío es la plata. 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mire, y ese Dios de la Biblia es nuestro Dios, Amén. ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Bendito sea el nombre del Señor. Conocí un hermano que estaba descarriado, estaba apartado. Una hermana me dice, hermano Héctor, hay un hermano que está apartado. Visítelo, hermano. Ya le digo. Y me dio la dirección. Esto fue en Guayaquil. Y fui a visitarlo. El hombre vivía en un altillo. Altillo nosotros llamamos en la costa. Pongamos, de aquí levantamos un piso. De aquí levantamos un piso de allá. ¿No? O sea, imagínense cómo estaba tan estrecho él. Ahí vivía y ahí mismo tenía su taller. Y él vivía con su esposa y sus 2 hijos, una niña y un niño. Y pregunté por la familia, aquí es. Le digo, vengo de parte de la hermana Julana de tal, buscando a Adán Caguana. Yo soy. Ahí le dije, hermano. La hermana mío que usted está descarriado y hemos venido para hablarle de Cristo, ¿no? ¿Quiere reconciliarse? Sí, me dijo. Se reconcilió el hermano y empezó a congregarse. La gloria es para Dios. Dios empezó a bendecirlo al hermano. ¿Qué es hermano? Ponía de ofrenda 100 sucres. En ese tiempo era el sucre, le estoy hablando del año 80. Mire, 100 sucres. ¿No? En el tiempo que los creyentes ponían como ofrenda 20 centavos, 50 centavos, el hermano ponía 100 sucres. Porque Dios empezó a bendecirlo. Salió de ese lugar donde vivía. Dios lo llevó a una villa. Mire, una villa. Solo que la Biblia nos enseña, ¿no? ¿Qué nos enseña? ¿No? Que debemos servir a Dios con temor y temblor. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces Satanás, ¿no? Busca ponernos una trampa, ponernos algo para agarrarnos. ¿Qué sucede? Que el hermano prosperó, pero ya no empezó, como usted lee en la Biblia, ¿no? Dice que el rey Josías, creo que fue, ¿no? Cuando murió el sacerdote, una vez que se engrandeció, dejó de servir a Dios. Y cuando le hablaba la palabra de Dios, él dice, no busque que te quite la vida. Entonces Dios lo desechó. La Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios lo empezó a bendecir al hermano. Pero el hermano ya empezó a maltratar a los siervos de Dios. Mire, no debemos, no. Porque Dios conoce, la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces, no. Dios quiere bendecirnos. Voy a terminar
hablando de la fe. Y mire lo que dice Lucas, el capítulo 8, verso 48. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire, este versículo está hablando de la mujer del flujo de sangre. Estamos haciendo un resumen de todo lo que dice. Que Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero dice la Escritura que esta mujer había gastado todo cuanto tenía y no había sido sanada. Tenía un flujo de sangre que no andaba por la calle, no, y era considerada inmunda porque en ese tiempo era así y hoy también. Pero ella escuchó que por ahí iba Jesús, porque Jesús iba para la casa de Jairo, porque su hija estaba para morir. Y la mujer se mete entre la multitud y dice: si yo tocare el borde de su manto, seré sana. Y la mujer llega ahí, mire, en la multitud: permiso, déjeme pasar. Es posible que le golpearon, le pisotearon, pero la mujer llegó y tocó. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús se paró y dice: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: maestro, ¿tú no te das cuenta que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Sí, Pedro, alguien me tocó porque de mí salió poder. Entonces la mujer, viéndose que había sido, ¿no? Como quien dice, descubierta, se acerca y dice: Señor, yo te toqué. Entonces Jesús le dice: hija, tu fe te has salvado, ve en paz. Dios quiere bendecirnos, pero es necesario que usted ponga su fe en acción, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que veamos la última cita, Habacuc 2:4. Lea, mi hermana, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren, este es el último versículo, vamos a terminar aquí, pero analice lo que está diciendo el escritor. He aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Cómo usted conoce el alma si el alma está dentro de su cuerpo? Y dice: aquel cuya alma no es recta, quiere decir, es como los fariseos, que piensa y dice cosas que no hace. Dice: cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Cómo es esto? Hermano Héctor David, ¿cómo es esto? Se cree superior. Se cree superior. Se cree superior. Yo pienso de otra manera. Como dice, su alma se enorgullece, dice: yo no obedezco y no me pasa nada. Y piensa que el pastor le está metiendo miedo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, cosecha. Está bien si usted no conoce, pero aquí nos esforzamos siempre por
traerle una palabra fresca, una enseñanza, como hemos dicho. Por aquí está la hermana Cecilia. Yo comentaba con mi hijo, referente a usted, hermana Cecilia, que la hermanita conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque usted glorificaba. Porque el templo dice, ¿quién vive? Cuando le da un aplauso, eso no es de Dios, eso es cosa de hombre. De que hay mucha carnalidad, hay muchas divisiones. No, el que conoce la palabra, aunque no esté viviendo, pero dice, gloria a Dios, es así, como está enseñando la palabra, es así. Entonces, usted le está dando lugar al Espíritu Santo. Amén. Aquí tratamos siempre de presentar el mensaje conforme las Escrituras. Así que vamos a caminar por la palabra, vamos a poner nuestra fe en acción, vamos a obedecer para que Dios prospere, para que Dios sane, hermano Miguel, para que Dios sane, ¿no? ¿Por qué? Porque usted también ya se me está apartando para el carnaval, que voy a jugar carnaval. No, ¿verdad? Sí. No. Basta el tiempo en que haber hecho su voluntad. Amén. Venga, hermano Héctor David, a terminar.